Estos son los Círculos Laicos en Marcha, un espacio de formación, reflexión y compartir. Bienvenidos. La convocatoria, que sería el Congreso en la Independencia, ¿no? Pero como Fernando puede desbordar y puede ir por tantos campos, nos hablas de lo que veas oportuno, de acuerdo con este tema, y cualquier pregunta, si les parece, la van escribiendo en el chat. Y al final, una media hora aproximadamente, yo se las voy pronunciando. Así que, disculpa y adelante. Bueno, voy a suponer que por generosidad la media hora comenzará en este momento, son 7:10. Que comiencen los 30 minutos. Bueno, ante todo, nosotros estamos acostumbrados a escuchar que nos digan que estamos celebrando el Bicentenario del Perú. E inclusive estamos acostumbrados a que nos digan que el aniversario de la patria es el 28 de julio, y es la fecha que los peruanos celebramos como tal. Pero también estamos acostumbrados a muchos mitos, y con José Antonio conversábamos uno, de la supuesta guerra del Perú contra España que nunca existió. ¿A qué nos referimos? En realidad, la gesta emancipadora de la que va a surgir el Estado peruano no fue una guerra contra España, fue una guerra entre los propios pobladores de Hispanoamérica. Es decir, que Hispanoamérica se divide entre los partidarios del rey, de las tradiciones, de la fidelidad a la corona, y los separatistas o patriotas, bajo nuevos ideales, por supuesto, que en gran parte no se basaban solamente en la Ilustración, la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos, sino también en la propia escolástica española. Como ustedes saben, porque lo han declarado así como el Bicentenario del Perú este año, pero es un error grave desde el punto de vista de los hechos. Lamentablemente en el colegio, antes cuando enseñaban el curso de historia, eran bajo gobierno militar, en mi caso, y nos enseñaban pues las grandes fechas de las batallas, y los militares hacen que giren la historia en torno solamente a hechos militares. E inclusive los peruanos tenemos la mala costumbre de endiosar a los extranjeros y a nosotros mismos valorarnos pocos. Parece que los españoles tienen la misma costumbre, ¿no? Son un poco suicidas con relación a los separatistas. Bueno, entonces, ¿qué les quería decir? Como sabemos, el 6 de julio de 1821, ya que estamos entrando al Bicentenario, las tropas realistas desocupan la ciudad de Lima. El día 9 de julio ingresan los patriotas, San Martín ingresa en la noche del día 12, y el día 14, si mal no recuerdo, le consulta al Cabildo de Lima cuál era la opinión de la población de la ciudad en torno al tema de la independencia. Es decir, el general San Martín quería saber si los pobladores de Lima querían seguir siendo parte del Imperio Español o que, por el contrario, querían manifestar una opinión favorable a la independencia. Y en realidad lo que hace el Cabildo es reunirse en lo que fue un cabildo abierto el día 15 de julio de 1821, todavía en la misma acta dice en la ciudad de los Reyes del Perú, y las primeras personalidades que figuran en el acta son personalidades o españolas, o el arzobispo de Lima, los títulos de Castilla, etc. ¿Y ellos qué afirman en la respuesta al general San Martín? En primer lugar, San Martín no les dice si ellos pueden proclamar la independencia de Perú, que sería un absurdo. El cabildo solamente es la municipalidad de Lima. Recordemos, por otra parte, que en aquella época Lima era poco poblada, ¿no? Una ciudad de 56.000 habitantes aproximadamente sobre una población total del Renato que pasaba el 1,5 millones. O sea, representaban el 3% de la población, no como en nuestros días, que entre Lima y Callao son 1/3 del Perú y tienen un gran peso demográfico. En la época no era así. Entonces, reunidos en cabildo abierto, los pobladores de Lima, entre ellos mis tatarabuelos estuvieron ahí, entre los que firman el acta, van a la firma de Manuel Dulanto, de José Ignacio, Manuel Ayllón, José Ignacio Ayllón Salazar, entre los que firman el acta de la independencia. Bueno, entonces, ¿qué responde el Cabildo? Directamente en su respuesta afirma: impuesto del contenido del oficio que les había tramitado San Martín, a que las personas de conocida probidad, luces y patriotismo que habitan esta capital expresen si la opinión general se hallaba decidida por la independencia, cuyo voto le sirviese de norte al expresado señor general, para proceder a la jura de ella. O sea, si la ciudad de Lima declaraba que estaba a favor de la independencia, San Martín iba a hacer que la población
jure la independencia. Algo que nunca nos explicaban en el colegio por qué era importante las juras y las proclamas de la independencia. Porque desde el punto de vista de la guerra, como era una guerra civil entre los súbditos del rey de España y el rey que era el soberano legítimo, entonces San Martín necesitaba cooperación de otras potencias. Y ellas ya habían, los ingleses habían firmado la paz con los españoles, los franceses habían sido ya también derrotados por los españoles en la guerra de su propia independencia, donde creo que murieron como 400.000 españoles. La bravía del pueblo español estalló el 2 de mayo de 1808 y terminó arrojando a los franceses, ¿no?, de su país en 1814, si mal no recuerdo, ¿no, José Antonio? Entonces, a raíz de esa guerra tan sangrienta en la península ibérica, bueno, se presentó un contexto favorable a la independencia en Hispanoamérica. Pero, para terminar el acta, lo único que dice el acta es que la población de Lima está a favor de la independencia, no dice otra cosa. Entonces, debido a que la población de Lima dice que está a favor de la independencia, unos días después, el 28 de julio, San Martín la proclama. Proclama lo que ha decidido la población de Lima. Dos preguntas simples. En el derecho virreinal, Lima, el cabildo, ¿tenía alguna autoridad jurídica para decidir por todo el virreinato del Perú? No. Lima era una ciudad y su cabildo tenía jurisdicción sobre la ciudad. En el derecho republicano lo ha tenido, tampoco. La municipalidad de Lima no puede decidir por todo el Perú. Por otro lado, no se crea que Lima es la primera ciudad que declara la independencia. Ese es un limeñismo y un centralismo limeño fatal, que tantos daños nos ha hecho y que a veces a punta de golpe tenemos que entender que hay un Perú provinciano y hay varias realidades diferentes en el país. Hay que ser sinceros y decir que la gesta emancipadora de Hispanoamérica no comienza en Lima, comienza en el Cusco, con la revolución liderada por Túpac Amaru II y Micaela Bastidas. Mucha gente, conversando con José Antonio, comentaban que la iglesia había sido aliada del Estado español y que en cambio había estado en contra de la gesta patriota. En realidad no. En primer lugar, porque la iglesia no son solamente los arzobispos y sacerdotes, la iglesia somos todos. La población católica es la iglesia católica de una región determinada. Y la iglesia universal, encabezada por el Papa, la constituimos los fieles. Los templos y las edificaciones se pueden demoler y volver a construir, pero la gente es el elemento valioso de la iglesia. Y los que luchan en uno y otro bando son católicos. Es decir, la iglesia estaba tan fraccionada como estaba fraccionada la población. No era otra la actitud. Lo más interesante, que aquel cacique rebelde Túpac Amaru II, que tampoco no era indígena, sino era mestizo, que había sido formado por los jesuitas, ¿no?, junto con Micaela Bastidas, que ahora sí entendemos que era una lideresa, como han demostrado los estudios historiográficos más recientes sobre el rol que ella desempeñó. Antes, en la concepción machista, solamente la veíamos como la esposa de Túpac Amaru. Ahora sabemos que tuvo muchos roles con relación a la logística, y que inclusive si Túpac Amaru pierde, en parte es porque no le hizo caso a Micaela cuando le pidió que de una vez tomara el Cusco. O sea, las dudas, conclusión, los varones tenemos que hacer caso a las esposas. Miren, si no terminamos mal, sí. Entonces, mitad en broma, mitad en serio, la lucha por la independencia de toda América española comienza por un mestizo, Túpac Amaru II, y otra mestiza, Micaela Bastidas, que tampoco era indígena, sino tenía mezcla con afrodescendientes. Entonces, este era un movimiento revolucionario, pero totalmente mestizo, donde estuvieron presentes todos y que se extendió por la Sierra Sur del Perú y por gran parte de Bolivia y el norte de Argentina. Bueno, en esa revolución, tan solamente en la parte peruana, murieron más de 100.000 personas. Recuerden, 100.000 personas en la época era un porcentaje bastante elevado con relación a la población del virreinato. Pero la lucha peruana no culmina con la derrota del Curaca rebelde. Continuaría con las conspiraciones de Aguilar y Ubalde en el mismo Cusco en 1805, o con la revolución de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua en Cusco en 1814, Tacna en 1811 con Francisco de Sela, y también con los hermanos Pallardel en 1813, Huánuco, dirán los compañeros como Priscila, en el Día de la Fraternidad de 1812, o sea, el 22 de febrero de 1812. Y en el caso de Huamanga, o sea, la zona de Ayacucho, Moquegua, etcétera, son zonas que han tenido influencias de estos movimientos revolucionarios. Por otro lado, la misma población de Lima estaba también infectada de patriotismo, llena de patriotismo, pero esta era una tendencia creciente. Mientras el fidelismo iba disminuyendo desde el siglo XVIII al XIX,
el patriotismo iba aumentando, o sea, gradualmente hubo una evolución de las ideas, en gran parte no solamente basada en la Revolución Francesa o en la independencia de Estados Unidos, que indiscutiblemente van a influir, sino también en el pensamiento escolástico. De hecho, en el caso de Túpac Amaru, ¿quiénes influyen? En realidad, el que más influye en Túpac Amaru son los jesuitas. ¿Y qué autores jesuitas? Justamente los autores jesuitas eran los que planteaban que existía un tratado social primitivo, que la soberanía venía de Dios, como creemos también todos los católicos del siglo XXI. Y esa soberanía de Dios tenía que ser ejercida por la sociedad. Pero como la sociedad no puede ejercerla directamente, la delegaba en una persona o una institución. Y que si esa persona o institución legislaba contra las leyes de Dios o de la sociedad, entonces el pueblo tenía el derecho a rebelarse. Y bajo el pensamiento escolástico, los españoles se rebelan contra los franceses, contra los invasores y contra Pepe Botella, impuesto por Napoleón Bonaparte. Y bajo conceptos escolásticos, Túpac Amaru, bajo un proyecto monarquista que tiene inspiraciones incaicas y bajo bastante influencia también del Inca Garcilaso de la Vega. Por otro lado, acá en el Perú lo hemos convertido al Inca Garcilaso de la Vega en una especie de patriota antirrealista, y en realidad él fue un fiel y leal súbdito de nuestro señor, el rey de España, hubiéramos dicho en la época, nacido en Cusco, viajó a los 21 años a Europa. ¿Y a qué viajó? A reclamar derechos por los servicios que su padre había prestado a la corona española en la época de la conquista del imperio. O sea que evidentemente estaba de acuerdo con la conquista. Y no solamente eso, si lo criticable era que el papá no se casó con su mamá porque era indígena, era una princesa indígena, pero al fin y al cabo, dentro de los racismos propios de la época, no se casó con ella. Bueno, Garcilaso de la Vega hizo lo mismo en España y tuvo una hija con una esclava morisca, es decir, con una esclava blanca, que también la había en la península ibérica. Es decir, se repitió el error del papá en el hijo, y en todo caso él se incorporó al ejército realista español y escribió a favor de la monarquía española, jamás conspiró contra ella y fue un fiel y leal súbdito. Pero la versión idílica que había difundido Garcilaso de la Vega del Imperio de los Incas, sus críticas al asesinato de Túpac Amaru I, su tatarabuelo, entonces todo esto alimentó en alguna forma esa visión idílica y paradisíaca de un supuesto imperio de los Incas donde no había pobreza ni explotación, eso que nunca existió porque los estudios historiográficos han demostrado lo contrario. Bueno, esa visión idílica sirvió de caldo de cultivo de la revolución de Túpac Amaru, y también lo utilizarían luego los patriotas, por supuesto. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Lima no es la primera ciudad que declara la independencia. ¿Sería la última? Tampoco. Pero no hay que disminuir que en Lima habían grupos patriotas, ¿en dónde? En el Convictorio de San Carlos, en la Facultad de Medicina de San Fernando, en la Universidad de San Marcos. Dicho sea de paso, ¿quién dirigía el Convictorio Carolino? Un hombre de iglesia, como diría Sandro, que está con nosotros, su paisano, Toribio Rodríguez de Mendoza. Y en el caso concreto de la Facultad de Medicina, alguien que no era médico la dirigía, Francisco Javier de Luna Pizarro. Siendo el arzobispo, había sido nombrado como rector del Colegio de Medicina. Era un científico, Luna Pizarro, pasó a ser un hombre de iglesia, un gran impulsor de la enseñanza de la matemática, un espíritu ilustrado. Por si fuera poco, no solamente hemos tenido los conspiradores, los rebeldes, los revolucionarios antes de San Martín. El 5 de abril de 1819, la población de Supe proclama la independencia del Perú. Lo hace formalmente, dirigidos ¿por quién? Por el coronel Andrés Reyes. ¿Por qué es importante en la historia congresal Andrés Reyes? Porque luego sería senador y sería el primer presidente de la Cámara de Senadores del Perú. Cuando la Constitución de 1828 estableció el Congreso bicameral, en el año 29 se establece o funciona el Congreso bicameral, y justamente sería el primer presidente de la Cámara de Senadores. No solamente participó en la proclamación de la independencia en Supe, un sitio tan cercano a Lima, aprovechando la presencia de la escuadra patriota dirigida por Lord Cochrane, sino luego eso se fue con la escuadra patriota a Chile y él regresará con las huestes de San Martín a luchar por nuestra independencia. Hasta ahí que hemos comentado que el espíritu patriota no nace con San Martín ni con Bolívar. Surge en el país, surge de esa división entre partidarios de las nuevas ideas, del gobierno propio y de la democracia representativa frente a la monarquía absolutista, la tradición y la fidelidad al rey de España. Es decir, es una lucha ideológica entre hermanos, que divide a las propias familias. Lo más común sería que el padre fuera una ideología y los hijos de otra, o que los hermanos, como el caso de Mariscal Castillas, terminaran combatiendo entre ellos. ¿Qué podríamos agregar?
Algo que no nos gusta a los peruanos es reconocer que San Martín no vino financiado por Argentina, sino por Chile. En realidad, la expedición libertadora que dirige el general José San Martín viene porque había sido propuesto por los propios peruanos. Y varios patriotas peruanos se lo habían propuesto como la forma de asegurar la independencia de toda América del Sur. Y cuando San Martín viene con un ejército conformado por 4.118 hombres. Recuerden la cifra, 4.118 hombres. ¿Por qué es importante? Porque en la época el ejército realista todavía tenía unos 24.000 y a inicios del siglo XIX había tenido 100.000. Es decir, era el ejército realista más poderoso de todo el continente americano, lo teníamos en el Virreinato del Perú. Por eso es que nos costó tantos años de lucha la gesta emancipadora. Dicho sea de paso, no solamente Chile había armado, sino parte de los soldados eran chilenos, más de 1.800 eran chilenos y 2.300 eran argentinos. Es decir, tuvo un rol muy importante Chile en la independencia del Perú, indiscutiblemente. Pero ¿qué le habían afirmado? ¿Cómo iba a venir San Martín con un ejército de 4.118 hombres para enfrentarse a 24.000? Porque los patriotas peruanos, con los que mantenía constante comunicación, incluyendo muchos nobles que pertenecían a la nobleza española, pero que eran patriotas, bueno, le habían afirmado que la mayoría de la población estaba por la independencia, que necesitaban la presencia de un ejército, aunque sea pequeño, y armas, y que se alzarían inmediatamente. ¿Sucedió o no sucedió? ¿Nos regalaron la independencia San Martín y Bolívar o la gestamos nosotros? Sí sucedió. ¿Cuál es la demostración? 4 meses después de la presencia de San Martín, el 30-40% de su ejército era formado por peruanos. Y 2 años después, cuando San Martín se retira de Perú, porque recuerden que llega el 7 de septiembre de 1820, se retira en 1822, o sea, solamente estuvo 2 años. Y 2 años después, cuando se retira San Martín, el 70% de todo el ejército patriota está formado por peruanos. Eso es algo que la gente poco menciona. ¿Cuántos soldados ya habían? No habían 4.118, ya teníamos 10.627. Y además de esos 10.627, vuelvo a la doctora Temple que mencionó José Antonio al comienzo, la doctora Eladumber Temple fue la que dirigió la colección documental de la independencia del Perú. Y en los tomos dedicados a guerrillas y montoneras, demuestra que es la presencia popular en la independencia, la representan los guerrilleros y los montoneros. ¿Cuánto se estima? La gente, los historiadores varían en cifras, pero calculan que había más o menos 10.000 guerrilleros y montoneros que hostilizaban a las huestes realistas. Es decir, teníamos más o menos las mismas cantidades de tropas que los realistas, y por supuesto. Pero ¿saben la verdad por qué San Martín no pudo enfrentar a los realistas? No fue por COVID-19, pero sí fue por una pandemia. Si ustedes han leído los periódicos, todo el mundo menciona la pandemia española, la gripe española en 1918, que en realidad no surgió en España, así que pobre José Antonio, le han venido un San Benito a los españoles con esa epidemia de la gripe, la llamada gripe española, pero en realidad no fue de España, se supone que vino también de China el virus, ¿no? Entonces los chinos ya tienen funestas consecuencias con nosotros, creo. Entonces, eso fue en 1918, pero en 1820 hubo una epidemia de cólera. Y fue tan terrible que afectó al ejército patriota, al ejército realista, a la población de Lima y a los valles del entorno. ¿Qué tanto nos afectó? Imagínense que San Martín casi se muere. Estuvo semanas enteras entre la vida y la muerte. Y más o menos afectó casi al 100% del ejército patriota. Y la situación fue tan desesperante con la epidemia del cólera que tenían que hacerle a los soldados de nuestro ejército patriota enemas con el agua del mar. Porque recuerden que la medicina del siglo XIX es mucho más, digamos, atrasada que la de nuestra época. Y si hoy en día el coronavirus nos está afectando a la población del mundo de todos los estratos sociales, imagínense cómo sería hace 2 siglos. Por eso es que no hubo grandes batallas, porque no podían enfrentarse, literalmente se hubieran tenido que enfrentar en un baño el ejército patriota y el ejército realista, porque directamente estaban sumamente afectados y con una alta tasa de mortandad. Y otra cosa, a veces como peruano, la verdad, me resulta chocante la forma en que hemos idealizado a Bolívar. Lo llamamos el libertador y le hemos dado la autoría de la unidad hispanoamericana. Y en realidad eso es mentira. La unidad hispanoamericana se realiza durante el dominio español. Antes de eso no existió ninguna Hispanoamérica unida, eran reinos dispersos. Inclusive Tahuantinsuyo tampoco no era una nación, era la nación inca que dominaba 227 macroetnias o nacionalidades. Y los aztecas, ni qué decir, comenzaron el despoblamiento de América Central. ¿Cuándo se produce la unidad de Hispanoamérica? Cuando se produce con la conquista española, se produce el mestizaje. ¿Y en qué se plasma? Por ejemplo, en la fe católica,
no solamente en la religión, se plasma en la lengua común, el castellano, se plasma en la creación de los cabildos, que son las autoridades locales, los virreyes, las reales audiencias, las leyes de Indias, etc. Y además la creación de las universidades, entre ellas la Decana de América, la Universidad de San Marcos, que la siguiente semana cumplirá sus 470 años de fundada. Sí. Entonces, ¿qué les quiero decir? La unidad hispanoamericana es totalmente española. Y los que comenzaron la desintegración de la unidad hispanoamericana también fueron los españoles. Cuando se produjo el cambio de dinastía de los Habsburgo a los Borbones, lo que había sido el virreinato del Perú tan poderoso que abarcaba casi toda América del Sur, fue en realidad descuartizado. Crearon otros virreinatos, como el de Santa Fe, el de Río de la Plata, etc., y cambiaron el concepto que tenían los reyes católicos, que era ver los dominios americanos como parte del imperio español, lo cambiaron por un concepto, no jurídicamente, pero sí en la práctica, como una especie de colonias de las que había que extraer recursos para financiar sus déficits de sus guerras. Pero eso es muy propio del siglo XVIII. Por un lado, descuartizaron al virreinato del Perú y por el otro lado los cargaron de impuestos. Y eso motivaría las continuas rebeliones y las continuas protestas de la población. Y eso fue uno de los caldos de cultivo para la revolución de Túpac Amaru. Bueno, continuando, ¿hasta dónde dirán? ¿Hasta dónde llega el patriotismo peruano? O sea, los peruanos hemos luchado desde 1780 hasta 1820, durante 40 años solitos. Y dicho sea de paso, no solamente luchamos solos. Cuando San Martín ya estaba en el virreinato del Perú, Bolívar estaba en la llamada Gran Colombia, luchando por la independencia de la Gran Colombia. Pero allí había sido derrotado por el ejército de Melchor Aymerich, el ejército realista, el 12 de septiembre de 1821. ¿Cuántos soldados realistas existían en la Gran Colombia con este señor? Este mariscal de campo tenía entre 3.000 y 4.000 hombres, no llegaba a 4.000 hombres. ¿Cuántos rivales tenía San Martín en el virreinato del Perú? 24.000. Y Bolívar desesperadamente, a través de Sucre, le pide colaboración a San Martín. Y San Martín, a pesar de una actitud casi suicida, porque estaba en inferiores condiciones, envió una división de tropas peruanas, dirigidas por Santa Cruz y formada por 1.622 peruanos. Y si sumamos los montoneros y guerrilleros que se unieron a ella, 3.000 peruanos para ir a combatir contra 4.000 realistas. ¿Y dónde participan ellos? En la famosa batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Con los cuales, antes que el libertador Bolívar llegara al virreinato del Perú, el Perú había libertado la tierra del Libertador, ¿correcto? Es decir, nosotros habíamos dado primero la ayuda a Bolívar. ¿Cómo nos pagó el favor Bolívar? Bolívar con sus tropas frescas, porque la mitad de las tropas peruanas, que fueron las que primero que Bolívar maquiavélicamente hace que primero entren a combatir los peruanos, para que la mayor cantidad de las bajas la tengan los peruanos. Y luego de eso invade Guayaquil, que era territorio del Perú. Sí. ¿Por qué invade Guayaquil? En primer lugar, que Bolívar siempre testó a los peruanos. En segundo lugar, jamás fue nada democrático. En tercer lugar, él quería una gran Colombia bioceánica, y que al sur de Gran Colombia hubieran reinos y países pequeñitos, pero en forma alguna algo que pudiera ensombrecer a su país. Y para eso necesitaba que fuera bioceánico, como Estados Unidos. Y para ello quería el puerto de Guayaquil. La población de Guayaquil reaccionó en contra de su anexión a la Gran Colombia. Se le dirigen cartas a San Martín y San Martín termina dirigiéndole una carta a Bolívar. Y Bolívar le responde amenazándonos con hacernos la guerra. Ese fue Simón Bolívar con Perú antes de su venida al país, ¿no? Así fue, así nos pagó el favorcito Simón Bolívar, sí. En realidad, que quiera leer un poquito más, que lea el libro de Morote, sobre Simón Bolívar, que está disponible gratuitamente en internet. Se los recomiendo, es bien interesante, es uno de los pocos escritores que habla del daño que nos hizo el general Simón Bolívar. Dicho sea de paso, cuando Hugo Chávez vino al Perú, fue al Museo del Congreso de la Inquisición, me tocó recibirlo. Y justamente cuando lo recibí, él me preguntó por qué los peruanos no queríamos a Bolívar. Y yo le conté esta historia. Entre otras cosas, por esto nos quitó Guayaquil, nos quitó la costa y sierra y selva, lo que actualmente es Ecuador, que si no sería parte del Perú. Y aparte de eso nos separó del Alto Perú, que había sido reincorporado en la época de Virrey Abascal. Y por si fuera poco, nos impuso la Constitución vitalicia en 1826. Entonces, llamar libertador al que quiso ser dictador vitalicio y con la facultad de nombrar a su sucesor y con mayores poderes que los reyes de España,
porque como podrá haberles explicado 1000 veces José Antonio, los reyes tenían contrapesos en España. El poder absoluto del rey tenía sus limitaciones, y una de ellas eran las cortes, ¿no? Las cortes de los diferentes reinos. Bolívar era un rey sin limitación alguna, sí. Bueno, lo que les quería decir, en primer lugar, que el que gesta, el autor principal, el personaje grande de la historia, no fue ni Bolívar ni San Martín, fue la gente común y corriente. Los cholitos como nosotros que hicieron la lucha por la independencia. Solamente en la revolución de Túpac Amaru murieron más de 100.000. ¿Cuántos murieron en la guerra de independencia del Virreinato de Perú? Más de 200.000 o 300.000. Gentes comunes y corrientes. Y otros dieron sus bienes, y otros no solamente dieron sus bienes, sino que la economía y el virreinato quedó destruido por esa larga guerra. Sí. ¿Por qué San Martín convoca un congreso? Vamos llegando al tema. Por una sencilla razón. San Martín no nos podía imponer la independencia. Tenía que ser un acto libre de la población. Y por el otro lado, San Martín tenía un proyecto monárquico. Él quería una monarquía en el Perú. Una monarquía constitucional al frente de la cual debía estar un príncipe español. En lo personal, yo soy un partidario de la República y me resulta chocante el proyecto sanmartiniano por varias cosas. La primera, que si el monarca fuera español, entonces la pregunta era ¿para qué nos habíamos rebelado? En segundo lugar, si el monarca es español, toda monarquía tiene consigo pues una nobleza, también tendría que ser española. Y ambas cosas serían un riesgo para la seguridad de la independencia del naciente Estado peruano. Por otro lado, los vecinos se habían organizado como repúblicas y hubieran visto en esta monarquía constitucional una amenaza a su propia independencia y nos hubiera generado conflictos y guerras con los vecinos, mayores quizás que las que tuvimos a lo largo de la historia. Por si fuera poco, es evidente que el Perú es un país donde la diferenciación social es muy grande entre los sectores que tienen menos y los que tienen más. Entonces, una nobleza tiene que vivir pues, del aparato estatal y de los privilegios que se da. Y todo esto habría sido a costa de las clases medias y del pueblo. Hubiera polarizado en términos socioeconómicos más a nuestro país. Y eso ya es bien complicadito. Miren que ahorita estamos en un barril de pólvora, ¿no? Si no, nos explican cómo los dinosaurios han resucitado en el Perú. Bueno, ¿qué les quería decir? Por eso San Martín convoca a una elección de un Congreso Constituyente, para que los peruanos definan qué quieren, ser monarquía, ser república, ser independientes o quieren seguir siendo un virreinato. Y no había forma de que nos hubiéramos liberado si la gente hubiera estado en contra de la independencia. ¿Hubo elecciones? Sí, claro, hubo elecciones en los territorios controlados por los patriotas y en los territorios controlados por los realistas, entre los habitantes de esos territorios, nacidos en esos territorios, que estaban en Lima, porque habían salido huyendo de los realistas o porque estaban por circunstancias comerciales o por lo que fuera, eligieron sus propios representantes. Y así se conforma el primer Congreso Constituyente del Perú. ¿Cuándo se establece? Se establece el 20 de septiembre de 1822. Miren, ¿qué les quiero decir? En primer lugar, hemos declarado la independencia en muchos sitios, antes que en Lima, también después que Lima se declarara en otros sitios. Pero recién el 20 de septiembre de 1822, los diputados, porque así se les denominaba, no era Cámara de Diputados, pero los representantes, digamos, para no confundirnos, o los congresistas en jerga moderna, bueno, los congresistas traen los votos de sus pueblos, y en nombre de sus pueblos, ellos deciden, primero, la elección de la primera mesa transitoria. Si dicen que la iglesia era realista, yo les hago una pregunta. ¿Por qué el presidente de la Junta Preparatoria, antes se llamaba mesa transitoria, fue un hombre de iglesia, Toribio Rodríguez de Mendoza? Un sacerdote, que había sido el rector del convictorio de San Carlos durante más de 30 años, ¿no? Y que renunció justamente al cargo porque el virrey nombró una visita, es decir, una inspección, porque dudaban de su fidelidad a la corona. Y además de eso, ¿qué les podría decir? No solamente era de chachapoyas y era hombre de iglesia, sino que el Congreso, la mitad de los miembros del Congreso o más, eran alumnos de Rodríguez de Mendoza, lo cual refleja la identificación ideológica de él con los ideales patriotas, por supuesto. Pero además de eso, ¿a quién eligen como primera autoridad peruana? ¿Quién fue el primer presidente del Congreso? No fue un arequipeño, es decir, casi peruano, no, podríamos decir que era un extranjero de la República Independiente de Arequipa, Francisco Javier de Luna Pizarro, que además de ser hombre de iglesia, cuando se retira de la política ya sea arzobispo de Lima, pero además de eso fue un gran impulsor de la enseñanza de las matemáticas, un gran impulsor de la ilustración y de los ideales ilustrados, pero es un ilustrado católico, no es un ateo ilustrado. Hay que diferenciar de la ilustración francesa, jacobina y atea, con la católica propia de los españoles. ¿Y qué dice en el discurso cuando lo eligen?
literalmente dice lo siguiente, el primer presidente del Congreso. Afirmó en su discurso que ya el Congreso Constituyente del Perú estaba solemnemente constituido e instalado, que la soberanía residía esencialmente en la nación y su ejercicio en el Congreso que legítimamente la representa. Esta frasecita de su discurso no solamente fue aplaudida, aplaude cualquiera, como vemos en los debates parlamentarios y a veces a proposiciones que no son muy sostenibles, sino que fue puesta en un decreto. El mismo 20 de septiembre de 1822, el Congreso Constituyente da un decreto. Les leo el decreto porque esta es la partida de nacimiento del Estado peruano. ¿Qué dice el decreto? Deseando llega noticia de todo el pueblo peruano haberse reunido, o sea, se ha reunido el Congreso, el pueblo, por medio de sus representantes. ¿Por qué? Porque la democracia es representativa. Es un gobierno indirecto. Uno elige a su representante y este actúa en representación de la nación. Y entrado en la plenitud de su soberanía, ha venido en decretar y decreta lo siguiente, o sea, el Congreso decreta lo siguiente. Primero, que se haya solemnemente instalado el soberano Congreso Constituyente del Perú. El Congreso se declara soberano. Acá ya no hay rey. Esta norma, esa parte, está aboliendo la soberanía real. Segundo, que la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio en el Congreso que legítimamente la representa. Y el Congreso eso hizo el 20 de septiembre y esta es la partida de nacimiento del Estado peruano en Comunidad de Naciones. En buen castellano, no solamente hizo eso, el más grande historiador republicano, insisto, en Basadre, dice literalmente en su Historia de la República: la historia del Perú independiente no empieza en la expedición de San Martín, lo hemos dicho, por lo menos de Túpac Amaru, sino mucho antes, pero la historia de la República del Perú, que fue el nombre original de nuestro país, República Peruana, se abre poco más de un año después de la ceremonia del 28 de julio de 1821, al instalarse el primer Congreso Constituyente. Con esto, ¿qué estamos diciendo? Que el bicentenario del Perú es el siguiente año. Más allá de lo que diga ese decreto, pueden decretar muchas cosas, pero lo real es que el Estado peruano se constituyó el 20 de septiembre de 1822. Dicho no solamente por Basadre, que además completa en la siguiente página, en su Historia de la República, con una frase hermosa que dice: con el Congreso Constituyente de 1822 empezó, como ya se ha dicho, la historia de la República del Perú. Es el nuestro un Estado concebido primero como un bello ideal y llevado luego penosamente a la realidad. En estos días estamos en etapa de penosamente, por supuesto. Por ese hecho, porque el Estado crea un país nuevo llamado República Peruana o República del Perú, es que a los congresistas se les denomina padres de la patria. Desde entonces, es el Congreso el que crea el Estado peruano, ¿correcto? ¿Hasta ahí me van entendiendo? Y para que vean que es tan cierto, les agregaré algo. Todos los autores, casi sin excepción, coinciden que el principal ideólogo de la independencia en el Perú fue José Faustino Sánchez Carrión. Y José Faustino Sánchez Carrión, el 30 de octubre de 1822, presentó un proyecto que declara como fiesta nacional del Perú el aniversario de la instalación del primer Congreso Constituyente. El decreto literalmente dice: artículo primero, el 20 de septiembre, aniversario de la instalación del Congreso Constituyente del Perú, se dedicará a una fiesta nacional, indicándose así en el calendario. Artículo segundo, por decreto posterior se dispondrá la forma de esta solemnidad, teniéndolo entendido y pondrá lo necesario para su cumplimiento, etcétera, etcétera. Es decir, para los miembros del primer Congreso el asunto era claro: el Perú nacía el 20 de septiembre. Por eso se les denomina a los congresistas padres de la patria. Y la mayoría de gente que repite la frasecita de padres de la patria no saben por qué se les llama así, porque realmente los congresistas fueron los padres de la patria. Y ya por extensión se les dice el mismo calificativo, los mismos adjetivos, se utiliza para llamar a los actuales congresistas. Sí, lo han heredado, es un título honorífico. No crean que el congresista, ser congresista es el trabajo mejor remunerado del Estado, ni mucho menos. Hoy en día los vocales supremos ganan el doble que los congresistas, el fiscal supremo gana el doble que el congresista y los ministros de Estado también y tienen otras partidas, ¿ya? Lo cierto es que en nivel económico no son los mejor pagados del Estado, ni mucho menos. Hay funcionarios públicos que ganan el triple o el cuádruple. Pero lo cierto es que la más alta dignidad después del presidente sí les corresponde a ellos. Está en la Constitución del Estado. Primero en jerarquía es el presidente de la República, que personifica a la nación, nos guste o no nos guste, aunque se le haya sacado un
en una tinca, una lotería, la presidencia, el presidente de turno que es el que personifica la nación. Y luego en segundo nivel vienen los representantes, que sí son, todos ellos son electos. Fernando, vamos culminando, si te parece. Ahí nomás quedo. Esa era la intención, porque ya pasaron los 30 minutos. Lo único que quería explicarles es que la independencia se declara mucho antes que en Lima, en muchos pueblos, y que son tan dignos como el pueblo de Lima y lucharon tanto por ella, y que no se puede desconocer que el Estado peruano recién se crearía en 1822, que el principal personaje no fueron ni San Martín ni Bolívar, sino la gente común y corriente, más o menos como nosotros en este proceso electoral. Serán los ciudadanos los que vamos a decidir el 6 de junio quién será nuestro jefe de Estado. Sí. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de escucharte, y agradecemos realmente por tu disponibilidad. Hay algunas preguntas que tienen que ver un poco con lo que has culminado, ¿no? Por ejemplo, Marlon estaba comentando que por qué se proclama la independencia antes que en Lima, en Jauja, ¿no? Y él mismo también hace otra pregunta. Hay tres preguntas que nos indican por qué se retira San Martín, ¿no? Ante Bolívar. Y otra pregunta, ¿por qué San Martín solo considera la opinión de Lima para gestar la independencia, ¿no? Entonces, si nos puedes contestar a las tres preguntas, ¿por qué antes que en Lima, en Jauja? ¿Por qué San Martín solo considera la opinión de la población de Lima? Y luego, ¿por qué se retiró San Martín? En realidad, antes que en Lima, comencemos con el Cusco, con Tupac Amaru. Recuerden que hay un edicto del 18 de marzo del año 1781 en que Tupac Amaru se proclama rey con el nombre de José I. Y esa es una proclamación absoluta de independencia. Porque imaginemos que en este momento Benito da un golpe de Estado y se declara presidente del Perú. Evidentemente es un acto de subversión contra el orden constituido, etcétera. Lo que hizo Tupac Amaru fue una revolución separatista. Digan lo que digan algunos autores. Y lo curioso es que lo único que lo cuestionan son peruanos. Sí, es curioso. En cuanto a Jauja, no solamente Jauja, todas esas revoluciones separatistas, todas fueron en una u otra forma declaraciones de independencia. La diferencia es que San Martín era un estratega militar, que era jefe de un ejército permanente, que además él había luchado por la independencia de España, al igual que Bolívar también habían sido realistas, ¿no? Entonces, San Martín lo que hace es, desde el punto de vista militar, necesita la declaración de independencia para poder conseguir cooperación internacional, porque era una guerra civil entre los súbditos y el rey. Y como es una guerra civil, no podían intervenir con ayuda militar, ni créditos, ni Francia, ni Inglaterra, ni nadie. Para hacer eso necesitaba que formalmente la gente declarase ser independiente. O sea, es más una medida militar. Por el otro lado, desde el punto de vista político, es una medida para comprometer a la población del lugar a que luche por esa independencia. Y desde el punto de vista de la propaganda era una medida genial. Entonces, cuanto más gente yo comprometo, pues más gente que haga campaña por la independencia, que haga la labor de propaganda. Por supuesto, es una medida de estrategia, y por si acaso no fue Jauja, sigo insistiendo que fue desde el Cusco, pero podríamos no solamente ya declarar el caso de Supe, 5 de abril de 1819, antes que llegue San Martín, agregaríamos Guayaquil el 9 de octubre, porque era parte del Perú, Ica el 21 de octubre, Huamanga el 1 de noviembre, Huancayo el 20 de noviembre, Jauja lo hizo el 22, Huaura el 27. Por eso, por ese desconocimiento que hace Lima con relación a esas declaraciones provincianas, es que en cada lugar que uno va, te dicen siempre, acá fue el primer sitio que se declaró la independencia, y te lo dicen en Tacna, te lo dicen en el Cusco, te lo dicen en Trujillo, etcétera, te lo dicen en Ica, y hay muchos primeros sitios, en realidad en orden cronológico, todo el asunto comenzó con Tupac Amaru. Sí, hay que ser justos con nuestro curaca mestizo y hay que sentirnos orgullosos de esa gesta. Y además que José Antonio debe sacar mucho pecho porque se basó en la escolástica española. Una consulta. Tengo entendido que la proclamación de la independencia del Perú por primera vez fue en Supe, 19 de abril de 1919, y la proclama el coronel Andrés Reyes, quien después fuera senador de la República. De Supe a Huaura, de Huaura a Ica, al Cusco, se demoraron más de 2 años para proclamarla en 1821, hasta donde tengo entendido. En realidad sí, 5 de abril de 1819, y en realidad
Hay que reajustar las matemáticas porque de 1819 a 1821 solamente hay 2 años, ¿eh? No 12. Claro, por eso. Sí, pero lo que pasa es que son escenarios militares. Inclusive yo diría que la actitud de Supe fue suicida. Después de eso los pobladores tuvieron que huir, porque recuerden que en Lima había más de 7.000 hombres en el ejército realista, ¿no? En conjunto el virreinato tenía 24.000 o más en aquel momento, pero en Lima habían 7.000, y lo primero que hace el virrey al enterarse es pues enviar pues, unas tropas, me dio 300, 500 hombres, y la población de Supe tuvo que desaparecer porque la orden era acabar con todos. O sea, iban literalmente a matar a la población civil que había hecho eso, porque los consideraban una traición a la corona. Dicho sea de paso, lamentablemente en la guerra de la gesta emancipadora hubo excesos tanto de los patriotas como de los realistas. La mejor fuente, ¿quieren leer un poquito los excesos patriotas? Lean la actitud o lo que hizo Simón Bolívar, ¿no? En Pasto, con los famosos pastuzos, o lean lo que hizo Simón Bolívar con las mujeres en Bogotá, ¿no? Sí, que son cosas que llegan al nivel de la infamia, o el caso de los más de 300 soldados realistas rendidos, apresados, y que luego de eso ordenó su ejecución, después de haberles ofrecido respetarles la vida, y los mató a todos, sí. Esos son algunos excesos de los patriotas, y los realistas quemaron algunos pueblos, sí, como en Cangallo, si mal no recuerdo, en otras zonas, sí. Lamentablemente, y se los digo con la frialdad de ser historiador, no hay acto de mayor barbarie que una guerra. Toda guerra en sí, toda violencia es mala. La independencia se puede conseguir de otra forma, quizás. Lamentablemente no fue así, fue un elevadísimo costo de vida, de sangre, porque lo más valioso de todo fueron las vidas. Y el virreinato de Perú debe haber perdido por lo menos el 20% de su población en esa guerra. 20% de la población. Y aparte de eso, los niveles de destrucción. El que había sido un virreinato floreciente, pues la gente hasta la clase alta no tenía ni para comer, literalmente. Eso es la realidad del costo que tuvo la independencia para nosotros. Fue terrible. Fernando, estaba pendiente la pregunta de por qué se retiró San Martín. Número uno, tenía el problema con Bolívar, que amenazaba con hacernos guerra. O sea, si San Martín insistía en defender la peruanidad de Guayaquil, era la guerra con la Gran Colombia cuando tú tenías al mismo tiempo a un ejército realista más poderoso que el tuyo. Y él quiso evitar el conflicto entre los dos libertadores, ¿no? Número dos, la población de Lima había perdido popularidad a San Martín. Le habían pintado hasta las calles con el nombre de José I. Y así como se suele decir hoy en día de los latrocinios de los políticos de turno, pues lo acusaban también de casos de corrupción, en los que aparentemente San Martín nunca había participado. Pero la maledicencia pública es terrible. Y prácticamente creo que si San Martín de Porres fuera el presidente del Perú el día de mañana o a los 2 o 3 meses después de la luna de miel, lo van a estar crucificando y acusándolo de todo. Y pongo el ejemplo de San Martín porque creo que es el santo más humilde, la biografía del santo más humilde que he conocido, la de San Martincito de Porres. Sí. Fernando, estás dando un curso virtual sobre la historia del Congreso. Me gustaría que ya para terminar, que nos digas, ¿no?, cómo prolongar este rato tan delicioso que hemos tenido contigo a través de las publicaciones que tienes, que son varias. Yo he enviado algunas descargables, ¿no?, pero que nos invites también por si alguien puede ir y ya redondeamos. Te agradezco, José Antonio. Efectivamente, el Congreso de la República organiza cursos que todos ellos son gratuitos, a través de la Oficina de Participación Ciudadana, y estamos en plena etapa de matrícula. Yo les recomiendo, por supuesto, que se matriculen en el curso de Historia del Congreso, donde si ahora han, digamos, revisado o han pensado sobre el tema de la independencia, en realidad a mí no me gusta memorizar la historia, prefiero hacer reflexiones o racionalizar la historia, entender la historia, ¿no? Porque cuando uno repite cosas, yo les recuerdo, les pongo una anécdota. Una vez el presidente Alan García me preguntó cuántos habían muerto en la batalla, en la defensa de Lima, y cuál era el porcentaje de los muertos con relación total a la población de Lima. Entonces, un historiador puede decirle, bueno, se estima que murieron 9.000 peruanos según fuentes serias, 6.000 chilenos, y la población total de Lima eran 100.154 pobladores, según los censos de la época. Bueno, pero eso se lo puedes hacer a un historiador,
pero una persona común y corriente no te puede estar memorizando así las fechas y los datos. Es muy difícil, ¿no, José Antonio? Entonces, mejor es que entiendan las razones, que fue una lucha entre los hispanoamericanos mismos, que entre nosotros habían corrientes y que esas corrientes motivaron esa gesta emancipadora. Por eso es que cuando se produce el centenario de la independencia del Perú, o sea, hace 100 años atrás, en la época de Leguía, lo primero que hace es ponerle un monumento a la madre patria. Hay una norma que aprueba el Congreso y le ponen un monumento a España, sí. Y además las relaciones con España ya eran buenas, como siempre debieron de ser, como más o menos la comunidad británica con relación a las islas británicas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias